¿Borregos o rebeldes? Reflexiones sobre cierta pandemia. Una entrevista con Daniel Meroy por Josiane Roy de MSC, profesora de ciencias. Buenos días. Hoy tengo el placer de entrevistarme con Daniel Meroy, escritor y conferenciante de fama internacional, sobre los trastornos planetarios y los retos que se esconden tras la pandemia del coronavirus. Buenos días, señor Meroy. Buenos días, Josiane. Antes de empezar, ¿podría usted presentarse brevemente para quienes no le conocen? Sí, bueno, no siempre resulta fácil presentarse uno mismo, pero vamos a intentarlo. Yo me defino ante todo como un místico. Sé que puede sonar extraño decir algo así en nuestro tiempo. ¿Quién se atreve hoy a declararse místico si no es un monje o un ermitaño encerrado en alguna parte? Yo me defino como místico, aunque llevo una vida en el mundo, como cualquier otra persona, porque para mí el misticismo no tiene necesariamente que ver con el hecho de quedarse en un rincón, de estar siempre en oración o en meditación. Debo decir que yo mismo medito muy poco. Mi meditación son mis libros, son una forma de meditar. Para mí la noción de misticismo está vinculada simplemente con la noción de una búsqueda de una armonía con el todo y, por supuesto, con los seres humanos. Para mí también es una forma de intentar vivir el contacto sagrado con todo lo que existe en la naturaleza, en el universo. Para mí eso es el misticismo, y este ánimo, esta forma de vivir, para mí es muy natural, aunque tomé conciencia de ello bastante tarde, hacia los 20 años, y que me llevó a vivir unas experiencias bastante particulares. Y esas experiencias de búsqueda de unidad con el todo son las que me llevaron a escribir y a convertirme en escritor. Ahora puedo decir que soy escritor. Dudé mucho antes de utilizar este término, pero hoy, después de haber escrito 38 libros, creo que puedo decirlo. Pero vamos, básicamente así es como me defino más o menos. Tengo la sensación de que en nuestra sociedad siempre se corre un riesgo al autodenominándose místico, porque da la sensación de estar desconectado de todo y de vivir como en una nubecita, pero yo no lo estoy en absoluto. No, es evidente que está usted muy conectado con el mundo, muy activo, con conferencias, libros y demás. Sí, además me gusta el trabajo manual, me gusta conocer gente y me gustan también mis momentos de paz, pero no son necesariamente momentos de paz en mi rincón escondido de todo. No, mis momentos de paz son la escritura. Y hoy en día, ¿cuáles son las fuentes de información en las que se ha basado para darnos respuestas? Bueno, las respuestas que voy a dar a sus preguntas no son las respuestas que le va a dar la mayor parte de la gente, porque mi sensibilidad no es la de la mayoría de la gente. No voy a entrar en el detalle de mis experiencias, pero en la década de mis 20 años he vivido la experiencia de la decorporación, es decir, de la proyección de la conciencia fuera del cuerpo, y estas experiencias me hicieron darme cuenta de que no somos este cuerpo, sino que somos una conciencia, podríamos decir un alma, aunque ese término sea discutible para muchas personas, o una conciencia que habita un cuerpo. El hecho de poder salir deliberadamente ahora, sacar esa conciencia del cuerpo físico, me ha llevado a darme cuenta de que el universo material de densidad en el que estamos es solo uno con respecto a una infinidad de ellos. Evidentemente esto puede sorprender, escuchar esto. Los que no me conocen dirán, bueno, pues este es otro alucinado, otro zumbado, pero no, para mí son cosas muy concretas y para mí es tan natural pasar a otro plano de conciencia, proyectarme a otro universo vibratorio, como para la mayor parte de la gente es cambiar de la primera a la segunda cadena de televisión. Es decir, que cambias de frecuencia, pero la información que voy a compartir hoy, las respuestas a sus preguntas, proceden fundamentalmente, casi íntegramente, de esos universos o de formas de vida, transmitidas por formas de vida que viven en esos universos. Todo esto conectado con mis propias reflexiones en función de esa experiencia de decorporación que tengo desde hace ya más de 40 años.
¿Es lo que usted describe en su libro Relatos de un viajero por el mundo astral? Sí, el primer libro que escribí y el segundo también, Tierra de Esmeralda. Fueron las premisas de mis experiencias. Así que las respuestas vendrán de esa fuente. Sí, procederán fundamentalmente de esa fuente, porque también tengo mi propia reflexión personal, por supuesto, porque vas desarrollando una percepción del universo cuando tienes acceso a ese tipo de datos. Así que a partir de todo eso, de esa mirada a un tiempo encarnada y también desde cierta altura, como voy a contestar. Estoy realmente deseando escuchar su punto de vista sobre las preguntas que le voy a hacer hoy. Y esta es la primera. En el contexto de esta pandemia estamos viviendo grandes trastornos a escala planetaria y parece que se estén enfrentando dos grandes fuerzas. Una para esclavizar al ser humano y deshumanizarlo, lo que podríamos llamar la fuerza de la sombra, y otra para liberar al ser humano de sus miedos y devolverle su poder, que podríamos llamar la fuerza de la luz. Sí, podemos llamarlos así. ¿Qué tenemos que entender de estos acontecimientos y por qué estamos viviendo esta locura en este momento? Bueno, yo diría que lo que estamos experimentando en este momento, esta forma en la que el mundo parece estar dividiéndose en dos, en lo que podríamos llamar globalmente fuerzas de luz o de esperanza, por un lado, y fuerzas de desesperanza o de dispersión, de disgregación, por otra parte, es simplemente la consecuencia de la forma en que la humanidad ha vivido desde hace milenios, no digo siglos, digo milenios, y el advenimiento de nuestra época también es el advenimiento de una forma de enfoque científico de la vida, con el descubrimiento de nuevas tecnologías, con las redes sociales, por supuesto, que no podemos disociar de esto, hacen que todo esto se precipite de golpe. Y esto nos ha obligado en unas pocas décadas a replantear completamente nuestra visión del mundo y a posicionarnos a favor o en contra de algo de una forma muy esquemática. Y lo que encuentro desafortunado, pero inevitable, es que muy pocas veces hay, en la gran mayoría de nuestra humanidad, seres que se eleven para intentar salir y superar esa dualidad y decir, ¿de qué sirve lo que estamos viviendo hoy? ¿A qué nos conduce? Si nos lleva a dividirnos, pues ya veremos cómo acaba. Pero acabará mal, porque cada vez que ha habido una división siempre ha terminado muy mal. Y está claro también que estamos llegando a lo que llamamos un fin de ciclo de nuestra humanidad. Yo no soy astrólogo, ni mucho menos, no entiendo nada de eso. Tampoco soy astrónomo. Pero basta con ver cómo a lo largo de la historia de los últimos milenios, de lo que sabemos de esa historia de los últimos milenios, basta con ver la forma en que la vida se ha desplazado, cómo las civilizaciones se han engendrado unas a otras, cómo ha habido movimientos que han subido y otros que han bajado. Basta con fijarse en eso muy sinceramente para darse cuenta de que la Tierra, nuestra humanidad, vive por ciclos. Lo sabemos de la antigüedad, el gran año que duraba 24.000 años, y también me doy cuenta, y no soy el único, que dentro de esos ciclos también hay subciclos y demás, y que esos ciclos y subciclos evolucionan en el cosmos al ritmo de un péndulo. Es decir, 12.500 años así y 12.500 así, bajando primero y luego subiendo, como si la vida del cosmos, la vida de todo lo que vive en el cosmos, los planetas, estuviera sujeto al movimiento de inspiración y expiración. Inspiración, expiración, y de vez en cuando una apnea. Tenemos pequeñas apneas cuando respiramos también. Y es como si ahora, en este momento, todo nuestro mundo, no solo la Tierra, estuviera en la parte más baja de un movimiento pendular. Es decir, que todo se está acelerando. El péndulo, cuando llega al bajo de su carrera, pues su movimiento es más rápido. Y todo es muy rápido en este momento. Eso es lo que está pasando. Y cuando hay una caída rápida, pues basta con ver lo que ocurre con un péndulo, pues luego remonta, hay un impulso ascendente a partir del punto bajo. Y ahí es donde estamos ahora, y por supuesto eso lo exacerba todo. ¿Y este periodo sería el que algunos han llamado Apocalipsis? Sí, creo que no se puede llamar de otro modo. Y de hecho, ¿qué significa la palabra Apocalipsis? Significa revelación.
En griego significa revelación. Ay, para mí sonaba fin del mundo. Sí, todo el mundo lo entiende como fin del mundo, pero en realidad significa revelación. ¿Y qué es lo que se revela en este momento? Pues una multitud de cosas. Y no solo desde el surgimiento de los acontecimientos recientes, sino desde hace varios, no años, sino varias décadas, precisamente con la circulación de la información y la aceleración de la tecnología. Todo ha cobrado un ritmo en el que se han revelado muchas cosas mientras que otras se esconden o tapando otras, pero de forma general empiezan a explotar muchísimas cosas que nos estallan en la cara y ante las cuales tenemos que elegir, tenemos que tomar posición. La mayor parte de la gente comprende el apocalipsis como el fin del mundo, pero yo creo que si conservamos ese término diremos fin de un mundo. Y ahí yo estoy de acuerdo con la idea de decir sí es el final de algo, pero el final de algo es el comienzo de otra cosa. Entonces, ¿qué queremos que esté hecha esa otra cosa? ¿Qué color queremos dar a este comienzo de otra cosa? Eso somos nosotros quienes tenemos que decidirlo. Tengo curiosidad por ver cómo terminará este mundo. Estamos en tanta incertidumbre, estamos tan tensos. Y hay gente que se siente perdida. Sí, eso es inevitable porque lo queramos o no. Y llevemos a cabo una búsqueda interior o no. Y queramos comportarnos como todo el mundo o no. Nos encontramos en una encrucijada. Y eso es independiente de cada uno de nosotros. Diría que es un ciclo cósmico que nos pone frente a elecciones. Entonces, ¿cómo será el mañana? Pues somos nosotros que tenemos que decidirlo. Bien, hay mucha gente que se pregunta quién o qué está en el origen de estos grandes trastornos. ¿De dónde viene todo esto, en su opinión? Yo voy a tomar una mirada desde muy alto. Se tiende a decir pues que está lo cual movimiento político filosófico en la Tierra es la cupidez de ciertos gobernantes desde hace demasiado tiempo, etcétera. Siempre hay una tendencia a designar a un responsable entre los que tiran de los hilos de los gobiernos del mundo. No quiero decir que no sea cierto, pero sí diré que es una visión parcial de las cosas, porque esos seres, y no los meto todos en el cesto de los buenos o de los malos, creo que hay gente buena en todas partes, pero todos los que tienen a su cargo enormes responsabilidades en la Tierra son también los juguetes, las marionetas de fuerzas externas a la Tierra. Y cuando hablo de fuerzas exteriores a la Tierra, no hablo solamente de civilizaciones ajenas a la Tierra, sino de lo que crea ese movimiento o abre la puerta a esas formas de vida ajenas a la Tierra. Sabemos que nuestra galaxia, que se llama la Vía Láctea, tiene un sol central, planeta central, que tradicionalmente se llama Sirio, pero también hay un segundo sol, un sol gemelo, que crea precisamente el efecto de dualidad en el plano vibratorio que estamos experimentando en la actualidad. Esa es la particularidad de nuestro sistema cósmico. Pero ese sol central de la galaxia envía constantemente lo que podríamos llamar vientos cósmicos, otros los llaman vientos solares. Y esos vientos solares, dependiendo de los ritmos a los que se mueven a través del cosmos, alcanzan ciertas regiones de la galaxia. Y en la actualidad, desde un tiempo que no sabría determinar, pero que no es tan remoto, de unos siglos apenas, lo cual es poquísimo, muy rápido en la historia de nuestro cosmos, el Sol de nuestro sistema solar está siendo barrido por esos vientos cósmicos emanados del Sol central de nuestra galaxia. Y el hecho de que nuestro sistema solar, de que nuestro Sol sea barrido por esos vientos cósmicos, nos trae trenes de ondas que van a modificar la naturaleza vibratoria de diversas cosas y que concretamente influirán en los comportamientos de los individuos, que acelerarán el desarrollo de ciertos descubrimientos o exacerbarán sensibilidades. Por lo tanto, hay un gran movimiento cósmico, diría yo,
que supera nuestra voluntad, pero que también se debe a fenómenos de inspiración y expiración a un nivel completamente distinto al nuestro. Entonces, si lo entiendo bien, todo lo que está ocurriendo en nuestra vida diaria tiene un origen mucho más amplio. Es la consecuencia de nuestro trabajo como seres humanos en evolución y no como seres que son el buque insignia de la evolución, como creemos muchas veces. Somos solo una fase de la evolución de la conciencia del universo, todavía discreta, todavía modesta, y como tales, como aprendices humanos, como esbozos, borradores de humanidad. ¿A alguien le puede molestar que hable de que somos eso, bocetos de humanidad? Bueno, tengo curiosidad por saber qué sería un ser humano completo y no un esbozo. Bueno, pues es muy difícil cuando uno mismo no lo es. Pero he tenido la suerte en mi vida, en la que he viajado mucho, de conocer no solo a los que llamo maestros de sabiduría encarnados, sino también en otros espacios de vida, seres más realizados que nosotros. Esto da una idea del nivel de sabiduría que existe y que tenemos dificultad de comprender en la Tierra. Pero este es un tema mucho más amplio. Nuestro papel como aprendices de ser humanos, y aunque no nos ponga a todos en el mismo nivel de apertura de conciencia en la Tierra, evidentemente, porque hay niños pequeños a nivel de conciencia y hay otros que son un poco más maduros. No hace falta ser sabio para comprender esto. Pero nuestro trabajo como aprendices de ser humano es hacer fermentar nuestro nivel de conciencia para tener una visión mucho más elevada y una percepción del origen y del destino de la vida, de un enfoque de las cosas que no sea meramente intelectual. Nuestra vida diaria, cuando queremos superar esto, pues no es fácil. Es muy difícil, eso desde luego. Y ese es el motivo por el cual, y sé que aquí molestaré a algunos, es el motivo por el cual la ley de la reencarnación es una de las leyes del universo. Porque volvemos a empezar nuestro trabajo de tejer. Estamos siempre en obras, somos seres en obras, en construcción, hasta el momento en que nuestra conciencia florezca. Y nuestro nivel de conciencia, y esto es muy importante y creo que muy poca gente lo comprende, es que el nivel de conciencia no siempre tiene que ver con el nivel de instrucción o de educación, etcétera. Se puede estar cargado de diplomas y ser un perfecto cretino y ser incapaz de elevarse un poco y de tener una mirada unificadora y sobre todo una mirada abierta, porque la apertura de la mirada es muy difícil de adquirir. Por ejemplo, uno puede ser un excelente científico y estar absolutamente encorsetado, a pesar de tener muchísimos títulos muy de moda, simplemente porque se está atrincherado tras los dogmas, incapaz de salir de cierta jaula de dogma científico. Digo dogma científico como podría decir de dogma religioso, porque es exactamente lo mismo. La ciencia es la nueva religión y por eso creo que hay relativamente pocos verdaderos científicos en la Tierra, es decir, científicos que no tengan miedo de hacer progresos en la conciencia que pulvericen ciertas reglas que se consideran fijas y definitivas. No hay nada fijo ni definitivo, aparte, diría, de la fuerza del amor. Esa para mí es la gran ley del universo. Me dirán que la fuerza del amor no se la ve mucho en acción en este momento, y es verdad, pero no porque no la veamos deja de estar ahí. Por lo general, cuando vemos muchas sombras es porque se está acercando mucha luz. Es alentador porque en este momento tenemos problemas para encontrar el amor a nuestro alrededor y sinceramente nos sentimos un poco prisioneros suyos. Incluso la impresión de que se está afianzando una dictadura. Sí, es una prueba. Entonces, ¿cómo posicionarse respecto a esto? Y esto me lleva a mi siguiente pregunta, precisamente porque observamos dos narrativas principales en este momento. La narrativa del miedo, el miedo a un virus y también de la división, y luego otra narrativa, la que trata de liberar al ser humano y de devolverle su poder. Y me pregunto
cómo y por qué la gente se posiciona en una narrativa en lugar de la otra. Bueno, pues en función del nivel de conciencia, precisamente. Sí, en función de la forma en que han madurado en otras existencias. Y también en función, más allá de esto, en función de lo que tienen que experimentar en esta vida. ¿No cree usted que sería una buena oportunidad en este momento para aprovechar y elevar nuestra conciencia? Es que lo que estamos viviendo ahora es una prueba, donde cada uno se ve confrontado a su propia mirada sobre la vida y sobre los demás, ante sus propios miedos y sus propias fuerzas. La pregunta es si estamos condicionados hasta el punto de aceptar todo lo que se nos dice o si conservamos suficiente juicio, suficiente sentido crítico como para decir, vamos a ver, voy a tomar un poco de perspectiva y no me voy a tragar necesariamente todo lo que me cuentan. Ahí es en lo que estamos. Y esta famosa convenio del COVID, pandemia, epidemia, da igual cómo se la llame, es ante todo una prueba relacionada con otras pruebas que ya se están preparando en la actualidad. Una prueba evolutiva para ver si... Sí, yo diría que las fuerzas de disolución, llamémoslas así, que actúan en la actualidad en la Tierra, y no solamente en la Tierra, pero a nosotros lo que nos interesa es la Tierra, están estudiando muy deliberadamente cómo nos comportamos colectiva e individualmente, como pueblo, como nación, y hay referencias, se están poniendo referencias, marcadores vibratorios. De los lugares donde la gente se despierta, sí, de los focos de sumisión y de los focos de rebelión. Ah, de acuerdo. Y dígame, por ejemplo, en Quebec, como lo viste aquí, pues lo sorprendente es que Quebec normalmente es conocido vibratoriamente como un foco de sumisión. Realmente. Pero se está observando que, sorprendentemente, en este foco de sumisión, en la actualidad, desde hace 2 o 3 meses, está surgiendo un foco de rebelión. Sí, se ve. Sí. Bueno, pues esto es algo que no pasa desapercibido a quienes nos observan actualmente y que están tirando de los hilos planetarios. ¿A quién se refiere cuando dice los que nos observan ahora? Bueno, vamos a hablar de ello, luego hablaremos de ello, ¿de acuerdo? Bien, es algo que les preocupa, porque es un foco de rebelión totalmente inesperado. Y ayer mismo leía en la prensa que recientemente, parece que ahora hace muy poco, en torno al 25% de la población de Quebec, porque hablo de aquí, que ahora considera que nos están contando una película con la pandemia y que está pasando otra cosa detrás de eso, que están intentando manipularnos. 25% empieza a ser mucho. Había leído que 50% de los canadienses en otra encuesta, sí, pues es posible, no importa, porque lo que intento decir es que en la actualidad, como población terrestre, estamos en observación. Y hay algo, ya veremos luego que hay algo que intenta ver hasta dónde pueden apretar y cómo pueden apretar, qué funciona, qué no funciona, dónde están los riesgos, cuáles son los tipos de rebeliones, qué puede ser necesario hacer para generar una sumisión generalizada, lo más generalizada posible, porque en eso estamos. Eso es lo que observamos ahora mismo personalmente. Muchas personas nos preguntamos hasta dónde tenemos que llegar para que todo esto se detenga. ¿Cuál es el objetivo de esa prueba? Vamos a llevar las medidas sanitarias al extremo, controlar a la gente, avanzar hacia el transhumanismo. ¿Hacia dónde vamos? Sí, la gran palanca para controlar una población, ya sea local o planetaria, es el miedo. Porque el miedo es universal. Temer por uno mismo, temer por tus seres queridos. Esto despierta nuestro instinto de supervivencia, etc. Esa es la gran palanca. Y luego todos los grandes dirigentes del mundo, grandes entre comillas, todos los dirigentes importantes del mundo lo han comprendido hace muchísimo tiempo. Pero nosotros lo que no hemos comprendido todavía
es ese dicho tan popular, sin embargo, ayúdate a ti mismo y el cielo te ayudará. Es decir, a Dios rogando y con el mazo dando. Lo que se nos ha dado en vivir en la actualidad señala en nosotros la necesidad de tomar conciencia de nuestra libertad y de la necesidad y la urgencia de manifestar nuestra voluntad y nuestro valor. En otras palabras, nuestro libre albedrío aparece justo delante nuestro, se nos muestra. ¿Qué vamos a hacer con ese libre albedrío? ¿Tenemos suficiente miedo como para agachar la cabeza ante todo? ¿O tenemos la fuerza de decir, me voy a levantar y voy a intentar ver esta situación de forma diferente? Ahí es donde estamos hoy y por eso decía que esta pandemia es una prueba. Y para mí está muy claro, y sé que habrá gente que apague ahora mismo el vídeo y otros no, pero lo que está muy claro es que este coronavirus es una creación deliberada en laboratorio que se ha propagado entre nosotros, no en un solo punto, sino en varios puntos, de una forma sumamente precisa, para servir precisamente de laboratorio de observación. ¿Hasta dónde vamos a inclinarnos? Alguien dirá, ¿pero qué sentido tiene esto? ¿Para qué sirve? ¿Quién puede mover esos hilos? ¿Quién tiene la desfachatez de hacer tal cosa? Bueno, pues seres sin mucha conciencia los ha habido siempre en nuestra humanidad y los hay cada vez más. Podríamos hablar quizás de una pequeña minoría de millonarios que podrían controlar el mundo. Sí, por supuesto, pero no solo, porque hay muchos seres que siguen siendo niños de la conciencia y que son sumamente manipulables. Aquí también en Quebec, gente con mucha responsabilidad, pero que son títeres de fuerzas que los superan completamente y de los que ni siquiera tienen conciencia necesariamente. No citaría a nadie, pero los hay en todos los países y son los cómplices más o menos conscientes. Lo que es muy extraño, y no quiero ser dualista, no quiero decir que están los malos, los malísimos escondidos en alguna parte con mucho dinero y luego la gente corriente como nosotros que son simplemente víctimas. No, no es así, no es eso lo que yo digo. Pero voy a volver un poco atrás. Lo que me extraña en nuestra sociedad es que desde hace décadas venimos hablando de globalización en el mundo de los negocios, de los gobiernos. Ponemos todo en común, el comercio se globaliza, las relaciones entre pueblos, etcétera. Y todo eso nos parece totalmente normal. La palabra globalización no nos da miedo en los medios de comunicación, es incluso un movimiento natural. Pero en cuanto hablamos de gobierno mundial o de gobierno subterráneo, entonces, ¡ay, Dios mío! ¿Qué hemos dicho? Pero en realidad estamos hablando exactamente de lo mismo. Lo único que cambian son las palabras. Tengo una palabra mediáticamente correcta y otra que nos convierte en conspiracionistas. ¿Pero quién está conspirando en realidad? ¿Quién conspira en realidad? Si eso es una de las grandes preguntas. ¿Quién está en el origen de esto? Si nos acercáramos un poco más a la Tierra, ¿estamos preparados para aceptar quién a nivel humano está implicado? Voy a profundizar más y más en las nociones heréticas, es decir, que no se reconocen y ante las cuales pues nos llaman locos. La Tierra es un planeta extraordinario y como tal también es un planeta escuela. Un planeta escuela codiciado por muchas formas de conciencia ajenas a nuestro mundo. Dirán, bueno, ya estamos, va a hablar de extraterrestres. Personalmente yo no quiero utilizar ese término porque extraterrestres todo el mundo piensa en marcianitos, hombres verdes, y es una cuestión de vocabulario que no me gusta. Y hablo de formas de conciencia, de formas de vida ajenas a la Tierra. Y esto nos veremos un día obligados a aceptarlo. Es como si hoy estuviéramos encerrados en nuestra pequeña aldea y no quisiéramos mirar por encima del cerco que rodea la aldea para protegerlo. Y esas fuerzas que codician la tierra se encarnan progresivamente, se vienen encarnando desde hace milenios en nuestro mundo y van instalando poco a poco peones que toman prestados cuerpos humanos con conciencias muy distintas de las de la humanidad clásica.
Y colocando esos peones, esas fuerzas durante milenios han ido generando una red subterránea que empieza a aflorar en función de ciertas puertas vibratorias que se están abriendo, lo hemos comentado, y que de repente empiezan a aflorar con la aparición de las nuevas tecnologías que permiten ser mucho más eficaz que antes para tomar cierto control. Ahora me dirán, si tomar el control, ¿para qué les bastaría con aterrizar con un ejército galáctico para tomar el control? Pero es mucho más útil que esto. Es una cuestión de libre albedrío. Sí, esos seres tampoco hacen lo que quieren. Hay una cuestión de libre albedrío, porque existe, y nos guste o no, y aunque parezca una ciencia ficción, existe lo que se llama una fraternidad galáctica, que sería un poco como el árbitro cósmico de todo esto, y que permite que actúen ciertas fuerzas en función de lo que los seres humanos tienen que aprender y que desarrollar dentro de su libre albedrío. Y eso puede llegar muy lejos. Su principio de esos seres, a quienes se llama Elohim en la Biblia, esos seres respetan la ley de no intervención en el desarrollo de los pueblos que están a su cargo. Y la no intervención puede llegar hasta cierto punto. ¿Podría llegar hasta la explosión del planeta o la destrucción de la humanidad? Podría, pero no lo hará. Porque en ese caso esos seres sí que intervendrían, sencillamente. Yo creo que hemos llegado muy lejos y habré perdido muchos oyentes, mucha gente habrá apagado el ordenador. Pero yo no hablo para convencer, y quiero dejarlo muy claro, porque no se puede convencer a nadie de nada. Con eso lo único que hace uno es cansarse para nada. Yo he vivido ciertas cosas, las sigo viviendo, he experimentado muchos estados de conciencia que me han llevado a escribir 38 libros, como le dije antes. Expongo lo que me parece importante en mi experiencia, lo que observo casi a diario, a través de un ojo que es no físico, aunque esté relacionado con lo físico. Y lo único que hago es sembrar semillas. Si me dicen estás loco, yo pues muy bien, soy un loco según su orden de las cosas. El que sepa hacer algo con esas semillas que estoy intentando sembrar, teniendo fe en algo, hará algo con ello. No estoy aquí para intentar convertir a nadie a una religión. Ese no es mi objetivo. Así que si no tenemos miedo de hacer saltar por los aires las barreras mentales, puedo hablar. Y eso es lo que estoy intentando hacer en este momento. ¿Y qué cree usted que le va a pasar a la humanidad? ¿Tiene alguna idea de cómo va a terminar toda esta historia de prueba? Bueno, no puedo pronunciarme a este nivel. Se puede volver sumamente dramático, pero también se podría dar completamente la vuelta. Todo depende de nuestro libre albedrío y por ese motivo se están estudiando tantas cosas en este momento, tanto las reacciones país por país. Y por eso también hay tantos seres humanos que se están moviendo y diciendo, pero despertad, espabilad. Y no es una cuestión de espiritualidad o el hecho de creer o no en esto o en aquello, sino simplemente de observar los hechos. ¿Qué está pasando hoy? Hay una pandemia que sin dudamente no sea importante. Y no digo que el coronavirus no exista, porque está claro que existe, pero ha creado una pandemia que seguramente no es más probablemente que otras que la Tierra ha sufrido varias veces y de forma relativamente espontánea y natural. Lo que pasa es que ahora estamos haciendo algo totalmente distinto con ello debido a los medios de comunicación social que dan una magnitud gigantesca a este tema. Hablo de los medios sociales que son también, las redes sociales que también están vinculadas a los medios de comunicación oficiales, porque quienes manejan las redes sociales son los que están en la cúspide de la pirámide y también mueven los hilos de los grandes medios de comunicación tradicionales para dar a la pandemia una importancia absolutamente desmesurada, para conseguir que cultive el miedo y que haga
oficialmente más daño del que provoca en la realidad, a todos los niveles económico, sanitario, moral, psicológico, etcétera. En la actualidad se está intentando asesinar la vida para apagarla, y el que no quiere dejar que se apague su chispa, pues entonces se le tacha de conspiracionista, de conspiranoico, que ahora es el peor pecado del mundo. Antes era ser antisemita lo peor, pero hoy el pecado más grave es ser simplemente conspiranoico. Bueno, a mí personalmente creo que esto ha llegado a un punto increíble, porque hay grupos de médicos de varios países del mundo que están siendo censurados y llamados conspiracionistas. Bueno, basta con no estar de acuerdo con lo que una minoría de individuos que mueven los hilos ha decretado que hay que creer, e inmediatamente te tacharán de conspiracionista. Es decir, que hay un pensamiento único a la que hay que adherirse sí o sí cada vez más, y si no lo haces, pues entonces consideran que has descarriado y que eres una persona a la que hay que dejar un poco de lado, y quizá un día nos tendrán que encerrar o amordazar por completo. Este tipo de prueba pretende, por supuesto, sofocar la reflexión. Hay cierta dosis de eugenismo en esto también. La eugenesia es querer reducir la población. Sí, querer reducir la población anciana o la población dependiente de muchas cosas. Eso está muy claro. Y empobrecer, por supuesto, porque cuanto más se destruya el tejido social de una sociedad, más se disuelve simultáneamente su tejido económico, y el resultado será que habrá un número cada vez más pequeño de empresas que no puedan seguir adelante, que los grandes consorcios internacionales irán comprando, y eso creará una serie de empresas como Amazon, Facebook y tal, gigantes que controlarán el pensamiento, y en un momento determinado, y esto puede suceder muy rápidamente, llegaremos a una alineación y seremos como ratones de laboratorio, con esas pocas familias que moverán todos los hilos para sacar del planeta todo lo que se puede sacar y extender cierta hegemonía vinculada a otras zonas de influencia en nuestro cosmos. No digo en nuestro sistema solar, sino fuera de nuestro sistema solar, en nuestro cosmos relativamente próximo. Incluso puede que esto ya esté sucediendo. Sí, ya ha llegado bastante lejos y da la sensación de un guión de Guerra de las Galaxias. Sí, o como en 1984, sí, como en el 1984 de Orwell, efectivamente. Bien, si queremos ser un poco positivos y salir de esto, ¿tiene usted sugerencias de acción para ayudar a la gente, si no a rebelarse, por lo menos a despertar su conciencia? Bueno, no hay que tener miedo del término rebelión. Rebelión no significa violencia. Podemos rebelarnos pacíficamente, simplemente no dando por sentado todo lo que intentan que nos traguemos. Pero ¿cómo podemos ayudar a los demás? Pues haciendo, por ejemplo, lo que estamos intentando hacer aquí. Aunque solo hubiera unos cuantos cientos de personas que creyeran en lo que estamos hablando aquí, ya serían unos pocos cientos de personas. El problema es el síndrome del borrego, el que traga, el que agacha la cabeza, y que si algo lo dicen en la televisión o en la radio lo toma por una verdad inamovible, o lo que hace el vecino, así o así, etcétera. El problema es el miedo. Cuando somos conscientes de eso, nuestra responsabilidad es intentar desactivar el miedo. ¿Cómo podemos hacer eso en nuestra familia, en nuestro entorno, desactivar el miedo? Pues con nuestra actitud, con nuestra serenidad y también con los riesgos que podemos asumir, con la sonrisa. Nunca convenceremos a nadie de nada, salvo a través de una actitud y de un lenguaje, de un discurso de apertura. Todo esto lo genera el miedo, la sumisión sistemática y todo lo demás. Una cosa que se oye mucho estos días es dejar que la sombra haga su trabajo, quedaros en la luz y todo se arreglará. Es como si nos animaran a ser pasivos. Sí, desde luego, es una incitación a la pasividad, y esto es muy grave. No ser pasivo no significa caer en la prudencia.
es reaccionar, es decir, no, esto no me lo trago, porque veo a dónde nos quiere llevar y yo no quiero llegar a eso. Entonces intentan decirnos, vamos a esperar, es como una especie de tormenta que luego pasará. Pero no es tan sencillo con los tiempos que estamos viviendo ahora, que son tiempos de revelaciones. Y a diario, ¿cómo podríamos reaccionar? ¿Cómo podemos hacerlo? Hablando con nuestra familia. Si vemos que no hay ninguna apertura, paramos, nos involucramos, denunciamos. Bueno, creo que podemos implicarnos en muchos discursos sin agresividad, sin intentar convencer, simplemente por nuestra forma de ser, nuestra forma de irradiar y de no aceptarlo todo sistemáticamente. Creo que eso es lo primero. Sería erróneo decir que con un golpe de varita mágica llegará una maravillosa nave espacial que se cargará a los malos y dejará a salvo a los buenos. Eso es muy infantil. La evolución de la Tierra está en nuestras manos. Mientras seamos, aunque solo sea un poco conscientes de la fuerza de la vida y del cuello de botella en el que nos encontramos en la actualidad, sencillamente tenemos que intentar mantenernos rectos, erguidos, sin entrar en movimientos de violencia, pero manteniéndonos firmes en esas posiciones internas. En la actualidad nos están mirando con lupa seres, maestros de sabiduría que viven en nuestras esferas de vida, en universos paralelos al nuestro. Paralelos como las cadenas de televisión, es exactamente lo mismo. Y a veces, pues hay cruces de ondas. Y durante esos tiempos de cruces de ondas es cuando se producen las comunicaciones, donde se pueden producir las intervenciones. Pero no hay cruce de ondas en tanto no haya voluntad de evolución. Bueno, esto me lleva a otra pregunta, porque en una de sus entrevistas de 2012, una entrevista en YouTube al encuentro de los Elohim, dijo que los seres humanos conocerían a los seres que viven en los planetas vecinos cuando hubiera una verdadera llamada del corazón en conciencia a ellos, y que eso sucedería cuando los seres humanos hubieran tocado fondo y se hubieran dado cuenta de su incapacidad de gestionar sus problemas, y en ese callejón sin salida humana se volverían hacia otra realidad. ¿Cree usted que ese periodo ha llegado en 2020? ¿Hemos tocado fondo? Desde luego que no va a suceder en 2020. ¿No? No, yo creo, según la información que puedo tener de forma extracorporal y que son mías, que habrá que esperar a los años 2030, 2033 para verlo un poco más claro. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿y qué vamos a hacer con los próximos años? Eso depende de nosotros. No tenemos que acometer una especie de cruzada. Se trata simplemente de mantenerse firme, erguido y preguntarse cuáles son los valores que cuentan en la Tierra. ¿Qué es lo que importa en el fondo de mi corazón? ¿Qué quiero hacer con este planeta? ¿Cómo puedo servir? Tengo que doblegarme ante cosas que sabemos bien en el fondo de nosotros que están mal, que nos esclavizan, o por el contrario, tengo que ponerme en pie, erguirme y decir, por ahí no paso porque no es correcto. Eso significa, ¿cree usted que esa prueba de esclavitud va a seguir durante 10 años? Por lo menos es su opinión. Mi opinión seguirá con olas, porque estoy bastante sorprendido de que la mayor parte de los seres humanos de nuestro mundo de hoy sean suficientemente fuertes o sólidos como para levantarse de golpe y que digan no lo tragamos porque nos están contando películas. Pero todo esto está dirigido, orquestado para esclavizarnos muy progresivamente. Así que no somos suficientemente numerosos para hacer esa llamada desde el corazón. Si nuestro problema ahí es un problema de masa, de acción. Así que todavía no vamos a poder encontrar esos seres porque todavía no hemos tocado fondo. No hemos tocado fondo. Y nuestra libertad individual reside en eso. ¿Cómo quiero que sea el mundo de mañana? ¿Soy uno de los borregos simplemente porque voy a tener miedo? ¿O me pregunto si esto no es otra historia, una historia más que quieren que vivamos, como las que han sacudido a la humanidad desde hace milenios y más milenios? ¿Quién mueve los hilos de todo esto? ¿Quién
¿Quién tiene interés en mover los hilos de todo esto? Bueno, yo tengo la intención de que muchos aquí en Quebec tienen la sensación de que se están cayendo las caretas y que empezamos a descubrir quién parece dirigir todo esto. Por supuesto que se están cayendo las caretas de un número de personas hipercontroladoras y vampirizadoras, diría yo. Tanto más se caen estas caretas, tanto más se muestran estas personas, más nos piden a nosotros que utilicemos máscaras, que usemos mascarillas, que nos las pongamos. Es verdad. Es decir, que las fuerzas de dislocación, de desestabilización, ahora ya no temen mostrarse de forma cada vez más abierta. Sí, da esa sensación que las mentiras están saliendo a la luz. Las mentiras están estallando. Y cuanto más grandes, menos nos molestan. Pero me pregunto cómo ha podido permanecer escondido tanto tiempo y se revela hoy. Es por la pasividad. He oído decir que ya hemos ganado y que la humanidad se volverá más positiva, que es solo cuestión de tiempo. Eso es cierto. Creo que nunca hay nada ganado de antemano. No creo que haya nada ganado de antemano, tal y como estamos hoy. Que haya hermosas semillas que afloran, sí las hay, y las habrá cada vez más. Pero decir, bueno, si de todas maneras la luz siempre se impone. En última instancia, quizás al final la luz central sí, pero hay formas de luz de las que nosotros como seres encarnados somos responsables. El libre albedrío no es solo una palabra. Nos enfrentamos a fuerzas de dislocación. ¿Vamos a entrar en su juego o vamos a decir yo me pongo en pie? Pero ante todo lo que sucede, y en cuanto somos un poco conscientes de todo esto, pues hay mucha gente que está un poco deprimida al ver que hay fuerzas que están tomando el poder sobre los seres humanos, que nos están llevando al miedo. ¿Qué podemos hacer para mantenernos positivos y no caer en la depresión? Porque en 10 años va a ser mucho tiempo para seguir siendo positivo. No hay recetas y cabe esperar cosas muy difíciles. No debemos ocultarlo durante los 10 o 12 próximos años. No vamos a contarnos cuentos, pero este es un periodo de nuestra humanidad en el que tenemos que afirmarnos como seres de corazón. Porque en última instancia, solo la fuerza del corazón podrá sacarnos de este callejón sin salida. Porque las fuerzas de dispersión, de dislocación, o como queramos llamarlas, si hay un punto en el que tropiezan, es la fuerza del corazón. Concretamente, para estar en el corazón, como dice usted, ¿qué podemos hacer para permanecer en el corazón, permanecer positivos? ¿Hay algo que podamos hacer? No hay recetas. Tal vez meditar. Sí, pero no es suficiente. Meditar es muy bonito, rezar es muy bonito, pero la meditación y la oración no son solo palabras o mantras que recitar. Son estados del ser encarnado diariamente en la confianza, el servicio, la ayuda mutua, la generosidad, pero también la apertura de la conciencia en el sentido de que no va a venir alguien que te va a decir tú eres totalmente malo, totalmente bueno. No es entrar en una especie de dualidad. Es una fase del aprendizaje de la conciencia. Entiendo. Tenía otra pregunta relacionada con esto. ¿Qué piensa usted de la cita de Einstein que nos invita a hacer algo también? Porque dice, el mundo no será destruido por los que hacen el mal, sino por los que los miran sin hacer nada. ¿Eso nos invita a hacer algo? Sí, es exactamente eso. Al decir eso, Einstein dijo muchas cosas. Siempre se le conoce por sus descubrimientos científicos, pero algunos de sus pensamientos tienen muchísimo valor también en ese sentido. ¿Qué es quedarse mirando sin hacer nada? Quedarse mirando sin hacer nada es hacer de borrego, que dice estar de acuerdo con el que grita más fuerte y que no nos dice que tengamos miedo y que nos sometamos. Por ejemplo, si vemos algo que nos trastorna y fingimos que no existe, si es para decir, bueno, no quiero hablar de eso, mira, en mi familia no pensamos así, o si digo eso, ¿por qué me van a tomar? Y demás. No se trata de entrar en una especie de retórica en la que se quiere mostrar y
y demostrar, porque esos son juegos de ping-pong en los que al final no se avanza. Se trata de inducir reflexiones y luego, por nuestra propia forma de ser, intentar elevarnos un poco por encima de la refriega. Puede parecer un poco pretencioso lo que digo, pero de lo que se trata en realidad es de no dejarse atrapar en los motores de la dualidad, porque vemos que la sombra también tiene su función. No hay sol sin sombra. Se trata simplemente de saber de qué lado queremos tirar del péndulo, porque por encima de la sombra y por encima de lo que pretendemos que eso que vemos que es la luz, hay una fuerza que nos une, que no es ni sombra ni luz, porque no proyecta sombra. ¿Habla usted de la fuente? Hablo de la fuente. Algunas personas estarán pensando, ya está, ya se va a poner a hablar de Dios. No, no voy a hablar de Dios, porque para mí el concepto de Dios está totalmente desnaturalizado. Vemos una especie de anciano barbudo detrás de las nubes, alguien con un tipo de poder de decisión. No, yo hablo de un campo de conciencia colectivo que procede de tiempos pasados y en el que participamos todos y del que somos prolongaciones. Esto sería una caricatura muy apresurada, pero si la gente se entera de que se les ha mentido y que los medios de comunicación decían la verdad, ¿cómo va a reaccionar la gente cuando haya tantas revelaciones? Pues no podemos saberlo, pues son cosas difícilmente predecibles. Por eso tenemos que sembrar, creo yo, semillas de esperanza, y que nadie diga, ay, yo lo sé todo, yo sé la verdad, sé lo que va a pasar, es tal o tal, en tal o cual año, ocurrirá tal cosa y llegarán los extraterrestres y yo qué sé. No hay necesidad de decir esas cosas. Creo que tenemos que lanzar líneas de reflexión para que quienes tienen tendencia a someterse y a tener miedo, hacer brotar en ellos pequeñas chispas de esperanza y de reflexión. El problema es la sumisión, no es el hecho de decir, oh, sí, yo ya sé que... No, nadie sabe exactamente nada. Hay espacios de conciencia y formas de verdad que no somos capaces de aprehender en nuestro universo en la actualidad. Y tenemos que tener la humildad de reconocerlo. El problema es agachar la cabeza, en realidad, y de lo que muy poca gente se da cuenta, o por lo menos no suficientemente gente de momento, es que estamos entrando en una dictadura, tanto en cada uno de los países donde vivimos, como también a nivel mundial. Y eso me parece indudable. Esto se hará de forma gradual, pero de manera sumamente firme. No podemos pensar otra cosa cuando vemos cómo se están desarrollando los acontecimientos en la actualidad. Nuestros dirigentes están al corriente de esto. Yo diría que no están todos al mismo nivel, que no todos están enterados de la misma manera. Hay dirigentes que participan muy activamente en esto y otros pues que están sufriendo un poco lo que sucede, que sufren chantaje o que no saben hacerlo de otra manera. Pero lo que está claro es que estamos avanzando realmente hacia un estado de dictadura mundial. ¿Y qué podemos hacer al respecto? En primer lugar, tomar conciencia de ello, eso seguro. Y luego, bueno, yo soy no violento, como usted sabe, pero está la desobediencia civil y cívica. Y creo que esto es muy importante y que se puede llegar muy lejos hacia eso. No olvidemos que quienes tratan de controlarnos son una pequeñísima minoría de individuos. En realidad la fuerza está de nuestro lado y no del suyo. Siempre pasa lo mismo. Siempre son las mayorías las que tienen miedo de reaccionar. Así que tomemos conciencia de ello. Yo seré de los que no dejarán pasar una sola oportunidad de desobedecer cívicamente hablando, aunque haya que cruzar las puertas de la cárcel. Tenemos que saber quiénes somos. Debemos reaccionar hoy. ¿Es ahora o nunca? Y cuando vemos a la sociedad en todo el mundo, cree que la gente lleva semillas que dan fruto, que la gente empieza a madurar. Hay cada vez más semillas que están dando fruto. Estoy íntimamente convencido de ello. Lo que pasa es que todavía hay demasiada gente que teme
la opinión de los demás sobre el tipo de pensamientos a los que empiezan a abrirse, porque está la mirada del prójimo, está el tejido social que nos asfixia y demás. Así que si saben que si me interesa esto o aquello, ¿qué van a pensar de mí? Por ejemplo, yo soy científica, ¿qué pensará la gente si digo que me interesa la espiritualidad? Eso es. ¿El qué dirán? ¿El qué dirán? El gran problema del ser humano en realidad es el miedo. Y las energías de control que en la actualidad intentan adueñarse de nuestra esfera de conciencia planetaria, por llamarlo así, son seres que juegan con el miedo. Podemos decir que la Tierra siempre ha estado como sometida al miedo, porque si repasamos la historia de la Tierra tenemos la impresión de que ha habido tanta violencia, tanto sufrimiento, y lo vemos ahora mismo, la esclavitud, el tráfico de seres humanos. Sí, es un planeta escuela. Se ven muchos cursos, incluso se oye hablar de grandes redes de pedófilos, y se oyen cosas horribles, y hay multitud de cosas. Entonces, ¿cree que algún día nos vamos a liberar de ese miedo? Y de este infierno, podemos decir, bueno, pues ese es el objetivo de todas nuestras vidas, que en un momento determinado subamos un peldaño de conciencia. Y esto no se puede hacer sin un cuestionamiento. Es el objetivo de toda vida. No girar en círculo, vivo, me encarno, etcétera, o vivo, muero, vivo, muero. No creo en la reencarnación, pero de todas maneras me reencarno. Esas son formas de dar vueltas en círculos. Hay que salir de eso y conseguir que nuestras vidas sean espirales, es decir, que no volvamos a caer siempre en patrones repetitivos. El problema es el disco rayado. Si no tomamos conciencia del hecho de que a menudo llevamos nuestras vidas como si fueran discos rayados, pues así que en este momento todos tendríamos una gran oportunidad con estos trastornos de salir de esa rayadura del disco. Sí, nuestro tiempo es una oportunidad extraordinaria de hacer un salto cuántico a nivel de nuestra conciencia. Bueno, pues esperemos que la gente aproveche esta oportunidad para despertar y precisamente romper los viejos patrones repetitivos de miedo y violencia. Sí, eso es lo que tenemos que esperar y por eso estamos hablando de estas cosas hoy en día, precisamente para intentar transmitir esa reflexión a ciertas personas. Quizás sean poco numerosas, pero no importa. Para llevarlas a un nivel ligeramente más elevado, para abrir el campo de conciencia interior. Bueno, tendría usted, al final de la entrevista, tendría usted un mensaje para la gente ante estos trastornos planetarios. Bueno, podrían ser muchos, pero creo que cada uno debe tener su propia libertad, disponer de su propia libertad. Intentar doblegarse lo menos posible a la opinión generalizada. Y esto no es nada fácil. Es muy difícil. Con las medidas sanitarias que están violando nuestras libertades en este momento no es fácil. Eso es, pero para tomar conciencia de lo que estamos viviendo en la actualidad, saber que es una prueba de crecimiento de nuestra conciencia. Entonces, ¿cómo queremos superar esa prueba? ¿A cuatro patas o con el valor de decir, bueno, está pasando esto, pero ¿acaso eso me va a hacer renunciar a todos mis valores? Esa es la verdadera cuestión, el verdadero problema. ¿Quién soy en realidad? ¿Alguien a quien se puede esclavizar a voluntad o alguien que realmente quiere vivir su vida, que quiere hacer algo con su vida? Es el problema del borrego. ¿Quiero ser esquilado o no? Al final volvemos siempre a ello, recuperar nuestra libertad personal. No se trata de que todo el mundo crea lo mismo y ese sería el peligro. Y eso es precisamente lo que están intentando hacernos creer hoy. Es que hay cierto pensamiento único dictado por el miedo y la sumisión. La cuestión es no entrar en eso y preguntarnos quién soy, por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, qué quiero hacer con mi vida, qué clase de vida quiero dejar a quienes vengan después de nosotros. De eso se trata. Y hay que encontrar un aliento,
un aliento más allá de todas las creencias y de todos los miedos. ¿Para qué tiene que servir mi vida? Para mí ese es el verdadero reto, marcarse un horizonte y que ese horizonte sea bello y no esté maniatado por el pensamiento y por todo lo que se hace a diario. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, señor Moja. Ha sido muy interesante y espero que ayude a elevar la conciencia de la humanidad. Muchas gracias. Yo también lo espero y también muchas gracias por la calidad de sus preguntas, su precisión y espero que resulte útil a algún corazón, a alguna oreja. Muchas gracias.